Buenas tardes, bienvenidos a su programa Involúcrate. Les damos la más cordial bienvenida como cada martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, agradeciendo su tiempo y su dedicación para estar aquí con nosotros. Quitamos el cubrebocas y el día de hoy en Involúcrate Haciendo Conciencia Social tenemos una invitada muy especial, alguien que a pesar de su edad muy joven ha tenido muchos logros y ha trascendido y ha sido un personaje pues emblemático ya en Guadalupe. Cuesta años posesionarse en la audiencia, aunque la gente la reconozca, pero Erika Mata es una activista de ya muchos años. Erika, bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Israel, por la invitación. Muchas gracias a toda tu audiencia por estarnos viendo ahorita. Perfecto, bueno, pues como les comento, aquí en Involúcrate Haciendo Conciencia Social es el objetivo llevar todas las plataformas y opciones políticas que hay para los ciudadanos y escuchen todas las propuestas de los diferentes cargos de elección popular que se va a elegir ahora el próximo 6 de junio, ya unos cuantos días más. Ya muy cerquita, de hecho. Estamos en Facebook Live, estamos en vivo, Radio UPG, nos pueden seguir en vivo, compartan el evento, el video, y estamos también en YouTube como Radio UPG, Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Tenemos teléfonos en cabina 81 86 03 3602 y el 81 86 03 3603, www.radioupg.spreezeweb.com. Ahí nos pueden seguir ahorita en vivo. Agradeciendo al rector de la universidad, contador público Fernando Garza, por abrirnos este espacio, y al licenciado Enrique Sánchez por permitir hacer operativo este programa. Y bueno, pues nos acompaña Erika Mata, candidata del Partido Movimiento Ciudadano a una diputación local. Así del es. Distrito número 13 local. ¿Quién es Erika Mata? Para el que no conoce, ¿quién es Erika Mata? Gracias, Israel. Pues soy abogada, soy la mayor de 4 hermanos, abogada egresada de la Autónoma de Nuevo León. Soy activista desde los 15 años más o menos. Me encanta involucrarme en todo este tema de lo social, ¿no? No estaba tanto como en lo público, en el servicio público involucrada, pero sí siempre en el activismo, siempre pues ahora sí que defendiendo las causas ciudadanas. Soy empresaria, tengo una empresa, tengo mi despacho y pues actualmente soy presidenta de Convicción Ciudadana, que es un colectivo que formamos en el 2016, y también soy representante legal de diversas organizaciones de la sociedad civil. Perfecto, o sea, tu experiencia ya es muy variada en diversas áreas, y a lo que estoy escuchando ahorita pues te has enfocado mucho en lo que es lo social, todo lo que es el trabajo con la comunidad. Así es, me gusta muchísimo. Desde que estaba en la prepa fue cuando iniciamos, siempre involucrada en organizaciones de la sociedad civil, trabajando para, pues ahora sí que para los ciudadanos más vulnerables, los que no tenían voz o no eran escuchados, ¿no? También ya tenemos experiencia como asesora legislativa en el Congreso del Estado. Yo siempre le digo a todo el mundo que si quieres aprender de política, métete al Congreso. Al Congreso, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, tú estuviste, me comentabas hace ratito en el Parlamento, ¿no? En el 2016, allá que nos tocó organizarlo. Entonces, sí, muy, muy padre experiencia, toda esa onda del Congreso del Estado. Te platico un poquito, esta es mi tercera vez que estoy contendiendo por el mismo distrito. En el 2015, pues no se dio la posibilidad de llegar igual que en el 18, pero a raíz de esa candidatura del 2015 me invitan a participar en el Congreso del Estado, y es como pues aprendí, me enamoré. Yo había dicho, perdimos en el 15, dije ya no vuelvo, pues okay. es la lana, o sea, es un chorro de que meterle recursos, es mucho desgaste físico, emocional, mental, económico, de todo tipo, ¿no? Entonces entro al Congreso y pues me movió, me gustó, me apasionó muchísimo, y pues aquí andamos una tercera, así dije que no, y aquí seguimos. Vas por tu tercera. Entonces primero fuiste candidata y después asesora legislativa. Sí, así es correcto. Okay. ¿Y qué te llevó a la primera candidatura? Pues justamente yo creo que esa hipoteca social que tenemos todos, ¿no? Como esa obligación de que si tienes la posibilidad de incidir, pues tienes la obligación de hacerlo. Fíjate que yo nunca busqué, muy curioso, porque jamás me vi en política, siempre en lo social, pero desde aquel lado, ¿no? De la trinchera, no acá. Entonces, yo hice creo yo, estoy convencida que en mi caso Dios te va llevando hacia donde tienes que estar. Hice mi seminario de titulación por pura casualidad, porque era el único que quedaba ya en derecho electoral. A mí no me llamaban ni tantito la atención, entonces me titulo de esa manera. Yo buscaba derecho fiscal y la verdad es que ya no había cupo, entonces bueno, derecho mercantil no, pues ya no hay, ya está cerrado. ¿Qué tienes? Derecho electoral. Me quejé muchísimo por estar en derecho electoral. A raíz de eso
me invitan a participar en el equipo jurídico postelectoral de una campaña política en el 2009, que por cierto pues fue ganadora. Nunca quise ser militante del partido político, no me interesó. Entonces, si tienen memoria así un poquito hacia atrás, hacia el 2009, pues van a saber de quién estamos hablando, okay, ¿verdad? Pero no, o sea, me invitaron a participar en el equipo, fue demasiado aprendizaje, tanto lo que no quiero hacer como lo, pues, en derecho electoral, ¿no? Entonces, a raíz de eso me salgo, me voy a una financiera, duré 5 años ahí. Quien era mi jefe estaba en Movimiento Ciudadano cuando justo acababa de cambiar de Convergencia a Movimiento Ciudadano, y él era el dirigente municipal en Apodaca. Yo no conocía Apodaca, pues yo toda mi vida he vivido en Guadalupe, en mi distrito, ¿no? En el 13. Entonces me invita como delegada de jóvenes, me voy por otra oportunidad de trabajo de esa financiera, me invita como delegada, me quedo por apoyarlo a él, que era mi amigo, y pues en ese entonces pues estaba solo ahí. Nos vamos a apoyarlo, conozco, me voy enrolando, éramos muy poquitos jóvenes en Movimiento Ciudadano, éramos solo 5 y yo era la única mujer. Entonces éramos muy poquitas personas, yo creo que si 10 éramos en el partido en ese entonces, éramos muchos. Entonces, pues ahí nació el amor, me invitan a participar. El actual secretario general de acuerdos me invita a ser candidata. No lo pienses mucho, mañana quiero una respuesta. Lo platico con mis papás. ¿Qué necesitas? Y le digo a mi papá, renunciar al trabajo. Claro. Y dinero para meterle a la campaña. Y me dijo, pues mira, aviéntate. Yo creo que las oportunidades se presentan solo una vez en la vida, no se pierden. La pierdes tú, pero se le da a alguien más la oportunidad. Dijo, y si tú tienes la posibilidad de incidir positivamente, pues tienes la obligación de hacerlo. Entonces, aviéntate, nosotros te apoyamos. Perfecto. Y pues fue como llegamos acá, ¿no? Perfecto, hubo ese apoyo, ¿no? Qué difícil decisión, decir 2, 3 meses lo que dura la campaña, dejar todo mi trabajo porque tienes que concentrarte 100% en la campaña, dejar de ganar tu ingreso y lo que tienes, enfocarlo a la campaña. Sí, así es, totalmente sí, la verdad es que sí es muy difícil. En esa campaña solo anduvimos mi hermano y yo. Realmente pues éramos sin recursos, no teníamos ni siquiera, o sea, los recursos muy limitados, no teníamos ni siquiera una bocina que es tan importante para andar ahí con perifoneo y demás, digo, ¿sabes? O sea, todo lo que se requiere para una campaña política, ¿no? Sí, entonces solo mi hermano y yo, y así nos hicimos camino. Haz de cuenta que él andaba por una acera, yo por otra, recorrimos todo el distrito completito solos. Y pues las personas nos fueron ubicando, los ciudadanos del distrito. Y pues ahorita ya una tercera, es bonito regresar a las calles de tu distrito y que te recuerden, ¿no? Porque dejaste algo en ellos haciendo una campaña muy de crear conciencia en la ciudadanía. Claro, ¿y qué necesidades has visto en estas 3 elecciones? ¿Cambian? ¿Son las mismas? Fíjate que son las mismas. Son las mismas. Desgraciadamente, Guadalupe es un municipio que no ha crecido para nada. Ya tenemos, por ejemplo, un municipio como Pesquería, que si bien tiene mucha necesidad, ha crecido al grado de llegar a ser del área metropolitana, considerado del área metropolitana, y Guadalupe sigue sin crecimiento. Entonces, las principales problemáticas que hemos visto, que son recurrentes, son las mismas de siempre, ¿no? Inseguridad, los baches, el alumbrado público, la falta de espacios, los parques públicos están en deficientes condiciones y todo eso nos lleva a graves problemas. Entonces sí hay mucho que atacar, si bien pues son funciones propias del alcalde. Uno como diputado, el diputado tiene la función pues justamente de fiscalizar el recurso y de exigirle al alcalde que se ponga a jalar. ¿Qué estás haciendo con el presupuesto que te dimos? ¿Sí? Entonces para eso está el alcalde, el diputado tiene que ser un contrapeso al alcalde, independientemente de si es de su mismo partido o no, tiene que ser un contrapeso y es la voz literalmente del ciudadano en el Congreso. Entonces eso es lo que queremos hacer, lo que hemos venido promoviendo con los ciudadanos, que tengan un voto razonado, un voto informado y que se fijen realmente quién sí surge del distrito, porque vas a tener empatía, porque tienes simplemente las mismas necesidades, caes en el mismo bache diario, entonces conectas más fácilmente con el ciudadano. Claro, se ocupa que el diputado local esté cercano del ciudadano, porque a fin de cuentas es su voz, es su representación. Y ahora ya con la participación, ley de participación ciudadana, por ejemplo, con la participación ciudadana, se ocupa que el ciudadano se dé cuenta y se involucre. Pero el diputado tiene que acercarse, claro. Que eso es lo que se ha quejado mucha gente en Nuevo León, que el diputado ya no regresa. Sí, en cualquiera de los 26 distritos. Tienes toda la razón, Israel, esa es una queja constante.
llegamos, nos abren y lo primero que nos dicen es, pero todos nos dicen lo mismo, prometen, les estoy dejando mi número con el compromiso de que se va a seguir siendo llegando allá al Congreso del Estado, porque sí, como bien dices, tienes toda la razón, hay que tener esa cercanía a los 3 años, porque difícilmente yo voy a poder resolver una problemática o te voy a poder representar si estoy lejos, si soy un diputado de escritorio, ¿no? El diputado tiene que ser de calle, de estar en constante comunicación, transparentar, estamos promoviendo muchísimo el gobierno abierto, transparentar el bono de gestoría que siempre ha sido discrecional. Entonces nunca saben en dónde queda, nos imaginamos dónde queda y ya sabemos a dónde va, ¿verdad? Sí. Pero nunca realmente nos dicen se gastó tanto en esto. Entonces estamos promoviendo muchísimo la corresponsabilidad gobierno-sociedad para que funcione. Como bien mencionabas ahorita, la ley de participación ciudadana, solo, si mal no recuerdo, son 18 municipios los que tienen, pero tienen un reglamento pues amañado, no está realmente como debe de ser. En el caso de Guadalupe puedo decirte, por ejemplo, que es un reglamento a modo. Ya lo revisé, lo estuvimos viendo porque justo un ciudadano de una de las colonias me hizo el comentario de que pues el reglamento tenía muchas deficiencias. Okay. Y entonces lo analizamos y la ley de participación ciudadana incluye ahora la junta vecinal para quitar el juez auxiliar, la figura del tradicional juez auxiliar, ¿no? Sí. Juez de barrio, coloquialmente llamado. Entonces el reglamento de Guadalupe está a modo porque sigue manteniendo la figura del juez auxiliar en lugar de tener las juntas vecinales. Entonces queremos ponerlos a trabajar y que se respete la ley de participación ciudadana y sobre todo dársela a conocer a las y los ciudadanos porque es muy importante que tengan esas herramientas que te empoderan y que te dan voz y que te permiten exigir y sobre todo que se te respete, que se te cumpla. Claro, eso es importante porque hay veces que los ciudadanos prefieren ya mejor no involucrarse, no meterse y pues hay que pase lo que tengan que pasar y son otros 3 años y otros 3 años y termina siendo lo mismo. Erika, Nuevo León es un estado muy conservador, es un estado conservador. El diputado local tiene que hacer las leyes, ha habido leyes cambiantes en todo el país. ¿Cómo garantizar que se escuche la voz del ciudadano en la toma de las decisiones? Mira, esa es una pregunta súper interesante y te agradezco que me la hagas. Tenemos que trabajar muchísimo también en crear conciencia en el ciudadano, que el hecho de que yo tenga una voz no significa que no esté representándolos, porque por eso tiene que existir una pluralidad de ideas. Y la pluralidad de ideas dentro del Congreso y de posturas justamente es para garantizar el pensamiento y las posturas de todos los ciudadanos. Finalmente vamos a recordar que los diputados legislan no para su distrito, sino para todo el estado. Entonces en esos 42 diputados se concentra ahora sí que la voz de los ciudadanos de todo el estado y de esa manera se puede garantizar el que sean escuchados todos. Finalmente nunca vamos a poder tener contentos a todos. Es muy difícil realmente y qué más quisiéramos, pero creo yo que, bueno, el diputado como tal legisla para todo el estado. El tema en el que tienes que concentrarte en tu distrito es la representación. Eso es lo que yo, Erika Mata, llegando al Congreso, voy a dedicarme a representar a mi distrito en el tema de la representación, de la gestoría y demás, pero finalmente vamos a legislar para todo Nuevo León. Entonces también estamos trabajando mucho en una campaña, mucho de conciencia, mucho de ejercer un voto razonado, que los ciudadanos y ciudadanas sepan que realmente el compromiso es para con todos y que por eso debe de existir una representación plural y que por eso queda en sus manos en elegir y finalmente nunca vamos a pensar todos igual. Hay que también reconocer que pues en la multitud de consejos, de opiniones está la sabiduría, ¿no? En la pluralidad es donde tenemos la sabiduría y pues ahí la representación ahora sí que de todos los grupos del estado. Claro, sí, porque a veces bueno, el tema de lo conservador igual va por otra línea, igual ya lo mencionamos, pero se ha visto desde años a la fecha que el diputado no regresa en ocasiones a preguntarle, y muchos ciudadanos hemos preguntado, en particular yo, ¿cuándo me preguntaste si pues quería aprobar el impuesto, no? Porque a fin de cuentas me afectó ese impuesto que lo aprueba el diputado en el presupuesto económico. Y en este caso, bueno, son cambios que ha tenido México, que sea aborto, que sea matrimonio igualitario, aunque ya el matrimonio pues ya se dictó desde la Suprema Corte. Pero bueno, ha habido muchos cambios y a veces vienen esas confusiones que la gente no sabe si por qué o por qué no pasa. Y yo creo que aquí lo que falta es una educación cívica. Totalmente. De hecho, una de las propuestas es justamente promover la cultura
política y el civismo, todo esto que es fundamental para que podamos tener un gobierno de calidad y de altura, ¿no? Yo creo que empieza justamente en cada uno desde nuestro metro cuadrado y es muy importante meter en las escuelas, quitaron las materias de educación cívica y ética, por ejemplo. Entonces eso considero una falta gravísima para las generaciones futuras, ¿no? Debemos de inculcar el patriotismo y todos esos valores que debiéramos tener tan arraigados y que finalmente pues no existe, porque no les conviene, o sea, nos quieren tener en la ignorancia, o sea, justamente es eso, que nos han mantenido por muchísimos años en la ignorancia y prefieren que el ciudadano no pregunte y prefieren comprar el voto porque desgraciadamente lo hemos visto en calle, hay demasiada necesidad, Israel, demasiada. Entonces es fácil para quienes, pues para la vieja política, me atrevo a decirlo, es muy fácil comprar voluntades porque juegan con la necesidad de las personas. En las mismas colonias es muy triste, de una casa a otra hay una diferencia increíble en cuanto a el nivel socioeconómico que tiene una familia y otra, ¿no? Entonces estamos trabajando muchísimo por la cultura, que ese es un tema primordial, la educación, que es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante, y sobre todo también en empoderar al ciudadano y que sepa que él vale y que independientemente te ofrecen algo, agárralo, es de tus impuestos, vota por el que quieras, el voto es libre y secreto. Entonces claro, estamos trabajando mucho en todo eso para reducir también la brecha de desigualdad que tenemos, que es increíblemente grande, ¿no? Sí, como bien lo comentas, y imagino que en recorrido usted ha tocado, pues hay colonias donde la pura espalda de las casas, dices tú, de esta zona es medio residencial, esta zona es muy popular y sí, cambia, sí. Que es lógico que hasta entre vecinos como que no se quieren ni cruzar, porque pues termina afectando una cosa a otra, ¿no? Y cada colonia tiene su necesidad. ¿Qué haría, por ejemplo, Erika de ser diputada, de ser beneficiada con el voto, para volver a escuchar a sus ciudadanos ya siendo su representante? Ese es un compromiso que estamos haciendo en las calles. Justamente lo primero que vamos a hacer llegando al Congreso es volver a recorrer todo el distrito para darles las gracias personalmente y ponernos nuevamente a las órdenes. Me interesa muchísimo que ejerzamos, que tengamos una participación democrática conjunta, ¿no? Que volver a las calles, imposible recorrer el distrito todo el tiempo, pero sí llegando lo primero y hacer reuniones vecinales, tener enlaces de los mismos vecinos, los mismos ciudadanos. Me interesa muchísimo que hagamos, ahora sí que entre vecinos, que hagamos comunidad. Eso es algo muy importante porque también es un tema que puedes acabar inseguridad, que puedes evitar, prevenir muchos otros problemas más grandes, ¿no? Entonces, sí mantener esa comunicación permanente, como te comentaba hace un ratito. Les dejé mi número, que vamos a tener ese número a disposición de las y los ciudadanos, y sobre todo estar regresando con ellos para transparentarles el bono de gestoría, qué se está haciendo peso tras peso con ese bono de gestoría, porque ese bono es para utilizarse en el distrito. Entonces, yo lo que les estoy proponiendo a los ciudadanos es no tener una casa de enlace, porque el Congreso del Estado siempre tuviera que tener las puertas abiertas para recibirlos. Entonces, esa literalmente es la casa del pueblo. Estamos promoviendo mucho el gobierno abierto, transparente. Entonces, queremos también no tener como una brecha y una distancia, ¿no? Como reducir la distancia que hay entre el servidor público y el ciudadano, que nos vean cercanos a ellos, que vamos a andar en las calles en reuniones transparentándoles todo lo que estamos haciendo, pero que también se sientan con la confianza de que siempre tienen que ser recibidos en el Congreso y que siempre lo van a hacer con nosotros. Buen punto, que sean recibidos en el Congreso, ¿no? Porque hay veces que no son recibidos, ¿no? Y bueno, en este caso, Erika, pues tú ya fuiste asesora legislativa, sabes que a veces en la representación popular hay diputados que, con respeto lo digo si alguien me escucha, no saben ni lo que está haciendo. Totalmente, digo, tú lo has visto, no saben ni lo que están haciendo, se suben a leer y ni leer bien. Y hay unos que ni leer saben. Fíjate, te digo, híjole, ese es un muy buen punto, Israel. No soy de una política de grilla, sino más bien creo en la política de construcción y de tener apertura y de entre todos construir, ¿no? Pero si bien es cierto, pues hay que señalar lo que está mal hecho. En mi caso, como ciudadana, te lo digo como ciudadana, si bien ahorita soy candidata, como ciudadana estoy muy molesta porque el diputado que tenemos actualmente se está reeligiendo, y la verdad lo digo, y qué pena si me está viendo, si me escucha, no sabe ni leer. O sea, se para en tribuna y no sabe ni leer.
y tiene muchas cosas que no me gustaría hablar de más, pero quejas de los ciudadanos de él, de su persona, creo yo que también se comete mucho el error de separar, los políticos cometen el error de separar quién eres en tu vida personal de tu vida pública, y creo que es un grave error, porque quien tú eres y cómo te conduces en tu vida personal, siempre lo he dicho, te vas a conducir allá. Si en tu vida personal mientes, robas, tienes un chorro de fallas, pues ¿qué vas a hacer allá? O sea, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, todas esas cuestiones que creo que no puedes separar, porque simplemente eres la misma persona. Nada más que soy Erika hija, soy Erika nieta, soy Erika profesionista, soy Erika diputada, soy Erika activista, pero finalmente todo soy yo, todo eso es la misma Erika. Entonces creo yo que eso es muy importante. Si acá en mi tema personal no sé leer, pues tampoco voy a saber en el Congreso qué estoy aspirando, qué tengo para ofrecerles, ¿no? También creo que es un ejercicio de mucha introspección, o sea, ser bien conscientes y qué vamos a ofrecer. Claro, es el reflejo a fin de cuentas, ¿no? Un reflejo de lo que él como persona. Y bueno, respetable, pero sí, a veces nos adolecemos como ciudadanos, igualmente luego como ciudadano, de eso, que no saben ni lo que se está diciendo. ¿Qué puede aportar Erika? Todo lo que me han mencionado, ¿qué puede aportar Erika a su comunidad como diputada, por ejemplo? Pues mira, me conocen, o sea, las personas del mi distrito ya me conocen, soy una persona muy comprometida, algo que yo siempre les digo y ellos han constatado, porque finalmente con un cargo público o no, siempre he estado trabajando para servir, ese siempre ha sido mi objetivo, no el ser diputada por tener un título, sino más bien me conocen que soy una persona transparente, honesta, que soy comprometida, que soy muy trabajadora, y finalmente pues la experiencia que ya tenemos, ¿no? Me comprometo a ser una diputada de calidad, no una diputada levantadedos, y sobre todo también uno de los compromisos importantes que he estado haciendo, todas las leyes que se vayan a votar, el compromiso es someterlo a consideración del distrito y qué opinan ellos y cómo se sienten con ese voto. Obviamente lo que comentabas, no vamos a tener contentos a todos, pero sí por mayoría, es lo que mi distrito decida en mayoría, pues eso va a ser, vamos a estar trabajando mucho, hacer consultas y demás en todos los temas que vayan a ser votados finalmente. Perfecto, buen punto, porque pues sí, se requiere escuchar la voz de los ciudadanos. Y Nuevo León es un estado que crece, ha crecido, ha crecido, ha crecido, y se dice que ha crecido por su gente, pues ha crecido en diversas maneras, pero ha estado creciendo, ¿no? Y Nuevo León a veces pues ve como que en el sur, como que a veces la federación los trata de manera diferente. ¿Qué se puede garantizar desde aquí del estado sin salirnos de la federación, o sea, sin romper con las leyes de la federación, que obviamente estamos para cumplirlas, ¿verdad? Pues mira, necesitamos lo que siempre hemos dicho, ya me voy a aventar la publicidad. Samuel no puede llegar solo, necesitamos que voten por todas las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano, porque finalmente el gobernador sin diputados difícilmente va a poder lograr algo. Entonces, el diputado es quien asigna el presupuesto. Entonces, sí, y también tienes que estar en comunión o tienes que llevarte bien con el gobernador y viceversa, porque finalmente recordemos que todas las leyes que se aprueban las tiene que revisar el gobernador también, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos llegar todo en bloque, todo Movimiento Ciudadano, ahora sí, para poder seguir el plan de gobierno que tiene nuestro candidato Samuel García, y pues ese es el compromiso, ¿no? Optimizar el recurso que tenemos en el estado, hacerlo lo más eficiente posible. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, en el caso de las juventudes, sabemos que sí hay apoyos, pero desgraciadamente no es el suficiente, o a veces no llega donde tiene que llegar. Te explico. Vamos a suponer que el INJUVE, en este caso la dependencia que ve todo el tema de juventudes, tiene un presupuesto para desarrollar cualquier política pública, implementarla, cualquier programa, pero muchas veces el programa existe, que yo felicito muchísimo a quien estuvo anteriormente porque hizo muy buen papel en ese tema. Había muchísimos programas, pero no llegaban a donde tenían que llegar. ¿Por qué? Porque le faltaba recurso para difundirlo. O le inyectas el recurso al programa, a la creación del programa, o se lo inyectas a la difusión del mismo. Entonces se queda ahí el programa, no es que no exista, simplemente las y los jóvenes no saben que existe y pues no llega.
Entonces también ahí es donde se puede dar de que se lo doy a mi primo, se lo doy al compadre, se lo doy a no sé quién, ¿me entiendes? Y gente que no lo necesita realmente. Entonces, queremos, ¿a qué me refiero con optimizar? Esto te lo estoy poniendo solo en el tema de juventudes, por ejemplo, pero ayer justamente presentamos una iniciativa, la creación del Sistema Estatal de Juventud, que busca justamente que sea un sistema transversal, no va a manejar recurso propiamente, sino cada dependencia de gobierno de su presupuesto anual tiene que depositar alrededor del 3 al 5%, tiene que hacerlo para las juventudes, para desarrollar de 3 a 5 políticas públicas, de tal manera que tengamos un programa grande de políticas públicas para jóvenes, y vamos a optimizar el gasto como si el Instituto de la Juventud va a desarrollar un programa que se parece al que tiene desarrollo social, pero también hay un empresario que está apoyando esa causa, pues entonces vamos a unir a la IP con el Instituto de la Juventud, con la dependencia de gobierno, y en lugar de tener 5 pesos vamos a tener 15. Claro. Me explico, entonces llegas a más gente, ya tienes el recurso para operar el programa, pero también tienes el recurso para difundirlo. Entonces es una manera de optimizar el gasto y de tener mayor alcance también para las juventudes. Y así, o sea, por ponerte un ejemplo, funciona con todas las dependencias de gobierno, es un sistema transversal, abarca todo. Queremos involucrar organizaciones de la sociedad civil, las universidades que se sumen por convicción, pero pues la única pues es la de gobierno, ¿verdad? Que es a la que podemos obligar a que lo haga. Y con la iniciativa privada también, que tuvo muy buena aceptación el sistema. Y ya se presentó, es la tercera vez que se presenta, pero no se le había dado el seguimiento real que debiera tener, porque pues siempre hay temas, ¿no? Prioritarios, sabemos cómo es el Congreso. Entonces, esta vez se quedó en la congeladora, caducó, se llegó a hacer mesas de trabajo, se convocó a todas las dependencias de gobierno, tuvo muchísima aceptación, la verdad es que fue buenísimo, pero se quedó ahí porque ya no le dieron el impulso a los diputados. Entonces la retomamos, justo ayer la volvimos a presentar, ya enriquecida con lo que vimos en esas mesas de trabajo, y esa es una manera de optimizar los recursos del Estado. Claro, porque ha habido problemas y ese ha sido un cuento de nunca acabar, ¿no? Como decías tú, si lo tiene aquí el INJUVE, lo tiene acá el Desarrollo Social, pero el INJUVE es de un color y a lo mejor el desarrollo es de otro color y son de diferentes colores, y pues terminan por afectarse entre ellos. ¿Quién termina perdiendo? El ciudadano. El ciudadano, totalmente. ¿Verdad? Entonces, esta iniciativa, en este ejercicio que hicimos ayer, invitamos a organizaciones de la sociedad civil que estaban apoyando o que pues son jóvenes activistas, ¿no? que recién acaban de conocer la iniciativa. Los invitamos a la presentación y a suscribirla, porque siempre les he dicho que si bien es una iniciativa que surgió de mí, yo la elaboré desde el 2016, pero no es un proyecto de Erika Mata, ni ha sido mi interés el que sobresalga Erika, sino que el objetivo son las juventudes, ¿no? Que realmente hagamos cosas trascendentales para los jóvenes de Nuevo León. Entonces los invité en ese sentido, siempre el compromiso va a ser no politizar la iniciativa. Incluso te lo platico abiertamente, me han ofrecido dinero por esa iniciativa, pero porque yo me olvide de ella y presentarla, ¿no? Diferentes colores y de otros estados. Para ya no presentarla. Para que yo no la presente, pero para ellos, según darle el seguimiento. Pero la verdad es que como es un tema que me apasiona muchísimo y que creo y que estoy súper convencida que los jóvenes tienen que tener todo ese, hay que sacarles el potencial, impulsarlos. Entonces yo no quiero venderla, no tiene precio. Es una iniciativa que no tiene precio y que es un proyecto que va a salir sí o sí, o me dejo de llamar Erika Mata. O sea, es un compromiso que tengo con los jóvenes, que creo que se los debemos y que es un esfuerzo no solo mío. A mí se me ocurrió la iniciativa, yo la elaboré, pero son esfuerzos que hay que reconocer que todo el mundo los está haciendo, entonces, pero en disperso, ¿no? Entonces, la iniciativa privada está por allá, pero luego acá están los jóvenes activistas que están luchando por algo de esto. Entonces, de poquito de uno, de otro, pensábamos, ¿cómo lo podemos hacer que realmente tenga dientes el INJUVE? O sea, es elevarlo, digamos, a un nivel de secretaría sin serlo. Entonces surgió el sistema, hacerlo un sistema, pero que son esfuerzos que están por ahí regados, entonces que sea un esfuerzo conjunto para llegar a más. Claro, porque los jóvenes dicen por ahí que son el futuro, pero decía un amigo por ahí, no son el futuro, somos el presente, ¿verdad? Claro, y de ahí va a proyectarse el futuro, es cierto, porque como dices tú, hay que darles dientes, o sea, hay que ponerles esas armas para que se empoderen, en cuestión de ser tomados en cuenta, porque hay muchas ideas nuevas y a veces pues no son tomadas en cuenta. Junto con los jóvenes viene el asunto de las mujeres.
ha crecido mucho pues los feminicidios, maltrato a las mujeres en muchos aspectos. ¿Qué se legislará sobre eso? ¿Sabes? Ese es un tema también muy importante dentro de mis propuestas. Tengo seguridad y justicia para las mujeres, pero seguridad abarca un montón de cosas. Lo ven las mujeres y me preguntan mucho las señoras y creen o lo piensan o lo ven así como a simple vista como la violencia familiar, ¿no? Que es muy dado, que creció muchísimo la violencia con el factor pandemia. Hay mucho por hacer, por supuesto, en eso, pero mucho trabajo sobre todo por hacer en las dependencias de gobierno, por sensibilizarlos, porque se revictimiza a las personas. Tenemos un proceso muy deficiente que va. A mí en lo personal me tocó conocer de un caso de una colega abogada, le tocó una señora que pues fue violada cuando era joven, tuvo una niña, tiene la niña ya 6 años, la violó, no sé si su padrastro o su papá. El caso es que puso la denuncia, no le hicieron caso, o sea, la traían ahí, nunca se le dio seguimiento, pero a ver, platíqueme otra vez, ¿y cómo fue? ¿Y cómo no sé qué? Hay que tratarlas con mucho cuidado y mucho respeto, porque las revictimizan. En el proceso entre que si les preguntan y que si no se da y que la audiencia y que luego lo alargan y vuelven a platicar y ve con fulanito y te están revictimizando nuevamente y te hacen revivir todo lo que pasaste. Entonces, eso hay que trabajar mucha sensibilización. Luego fue otra vez revictimizada porque resulta que nunca le hicieron caso, le dieron carpetazo y ella no le dio el seguimiento por lo mismo, porque se sentía violentada muchas veces. Entonces, ahora que la niña tiene 6 años, el papá de la niña, producto de una violación, la demandó para poder ver a la niña y el juez dictó en favor de él. Cuando nunca le ha dado una pensión de alimentos, cuando nunca se interesó por ella, ahora que la niña tiene 6 años, pidió verla y el juez ordenó que la tiene que ver. Okay. Entonces, ¿cómo puede ser que vuelvas a revictimizar a la víctima? Eso, hay que trabajar muchísimo en eso y también en el tema de dar unos buenos procesos, o sea, que se dé el proceso de manera bien, sin violentar tus derechos, garantizarlos, pero también hay que trabajar mucho el tema de sensibilización al servidor público. Falta muchísimo, desgraciadamente, y lo digo así y con todo el respeto que me merecen los buenos servidores públicos, porque no todos son malos tampoco. Hay muchísimos que carecen de empatía, que carecen de humildad. Entonces tenemos mucho por trabajar en ese tema, sensibilizar, muchos talleres, muchas capacitaciones. Igual como también otra de las iniciativas, el acceso cognitivo, la accesibilidad cognitiva. También hay mucho que garantizar, mucho que trabajar en el tema justamente de la administración pública, que llegan personas que no tienen la misma capacidad cognitiva y los tratan muy mal. No es posible. Cierto. No es posible que suceda eso. Entonces, en ese eje que traemos ahí de inclusión de las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, tenemos justamente eso, la accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, hay muchos niños, jóvenes, adultos también con autismo, que no son tratados o los tratan como si fueran, y al contrario, son niños, son personas que tienen demasiada inteligencia, pero tienen otra perspectiva, otra manera de ver el mundo. Sí. Entonces hay que incluirlos y hacerles más fácil el acceso a la sociedad, a la vida pública, a la convivencia. Entonces muchísimo queremos trabajar mucho el tema de cultura de sensibilización. Sí, claro, la inclusión en todas sus expresiones, ¿no? Porque como comentas tú, a veces el escuchar ya alguna discapacidad o alguna falta de habilidad, ya es como que prende la alerta de algún menosprecio o algo así. Y no se trata de eso, como bien lo mencionas tú. Sabes que hemos hablado con otros candidatos que han venido aquí y yo les digo, tú desde joven empiezas en esto de la vida pública, la vida política. Las facultades de políticas y derechos de cualquier universidad están egresando muchos jóvenes, pero no encuentran espacio en la vida pública y política. A veces la meritocracia como que no sabe para dónde va. ¿Qué se puede trabajar desde el Congreso local? El sistema estatal de juventud, justamente que te mencionaba, lo que pasa es que el sistema tiene 8 ejes. Entonces es darle apertura, empoderar. El objetivo principal del sistema es poner a las juventudes al centro de la agenda pública. En todos los ámbitos, la juventud es una etapa inexorable del ser humano. Todos fuimos, somos, seremos jóvenes, ¿no? Entonces hay cabida para las juventudes en todos lados, en cualquier dependencia, en cualquier empresa. Entonces ahora pasa muchísimo, te lo digo porque yo me lo he topado. Ahorita pues gracias a Dios ya tenemos más experiencia, pero en su momento fue muy complicado porque te piden que tengas 15 años de experiencia, sí, pero que seas recién egresado, pero que hables 5 idiomas.
¿cómo vas a ser recién egresado y vas a tener 15 años de experiencia? Pues empecé a trabajar en el kinder o cómo. Claro, sí, sí, entonces hay que, y luego, si encuentras un empleo, no es bien remunerado, porque eres recién egresado. Entonces también el sistema busca mucho eso. Cuando Samuel estaba de diputado, yo me acuerdo que hicimos una iniciativa, que por supuesto no aprobaron, era justamente para garantizar las prácticas profesionales para los jóvenes. Entonces, si tú joven demostrabas que tenías buenas habilidades, que te desarrollaste, que puedes con el paquete, te quedabas contratado inmediatamente por la empresa. Entonces había incentivos fiscales para las empresas que dejaran a los chavos que hacían las prácticas profesionales. Entonces va más o menos por ahí, queremos trabajar mucho eso. He visto muchos diputados que traen ahora esa propuesta, la verdad es que qué padre. Llegando al Congreso me daría muchísimo gusto que hubiera ahora sí que el mismo objetivo, ¿no? Por darles esas oportunidades a los jóvenes. Porque desgraciadamente eso los desmotiva a seguir estudiando. Porque dicen, oye, voy a tener el título, me va a costar una lana también. Y para tenerlo colgado, porque no me pagan como si fuera un universitario, no, como que soy un profesionista, pues qué caso tiene. Entonces también los desmotiva muchísimo eso, los bajos salarios que tenemos. Claro, ¿no? Y eso es justamente lo que decíamos, o sea, pues llega un punto en que a lo mejor no estudian o prefieren no estudiar porque dicen, no, pues mejor con hacerme amigo del primo, del vecino y bueno, terminan buscando un puesto, ¿no? Erika, en temas un poquito más políticos, este Congreso, la actual legislatura, ha dejado muchísimo que desear. Yo les decía a algunos amigos diputados que, vamos a omitir nombres, ¿te acuerdas cuando lo de los Uber, que andaban recogiendo Uber el transporte? Que a fin de cuentas el gobernador y su equipo, su gabinete, pues no hacen otra cosa más que cumplir la ley. Pero los diputados venían con un amparo para que no recogieran los Uber. Sí. Y yo les preguntaba a ellos, si tú eres el diputado y puedes cambiar y modificar la ley, ¿a qué recurres a un amparo? ¿Cuál será tu opinión sobre este tipo de asuntos, por ejemplo? Sabiendo que ellos tienen a la mano hacer cierta actividad, pues no lo hacen. Mira, te voy a decir la verdad, se me hace una ridiculez, o sea, en este caso, y lo digo así abiertamente, porque es una ridiculez que no te pongas a legislar en lo que te toca y que andes promoviendo un amparo cuando tú lo puedes sacar. Exactamente. Teniendo voluntad política de hacerlo, lo puedes sacar. Es como la de las concesiones de los taxis. Okay. Hay mucho la queja esa. Oye, personas que tienen, también evito decir nombres, pero personas que tienen y lo vimos en la Comisión de Transporte, personas que tenían 150, 200 concesiones, oye, y el señor anda partiéndosela todo el día y no le puedes dar una concesión y él se la anda partiendo todo el día y tú tienes 200, ¿y por qué las tienes que tener todas tú? O sea, ¿por qué no le compartes al señor que tiene que pagar renta del coche y paga por el impuesto del no sé qué? Y oye, entonces, ¿cómo está eso? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces, son temas muy puntuales que, atendiendo a la pregunta que haces, lo único es tener la voluntad política de hacerlo y le sacan la vuelta. Voluntad política. Es la voluntad política, le sacan la vuelta y así en cualquier tema. Tan fácil que sería como Congreso, tienes el recurso, tienes la capacidad de hacer una consulta ciudadana y preguntar al Estado. Hay consultas populares también o consultas ciudadanas, si quieres ando por tu distrito. Cada diputado, ok, tú eres de este distrito, vete, por ejemplo en mi caso el 13, vete a hacer una consulta ciudadana en tu distrito, mayoría, y bueno, entonces el 26 dijo esto, el 13 dijo esto, ¿qué es mayoría? ¿Qué quieren que se vote? Tan simple. Somételo a consideración, tú eres representación y eres la voz del pueblo, literalmente. Entonces, tan fácil que es que hagas una consulta. Lo que pasa es que no velan por los intereses del ciudadano, velan por un grupo político. Entonces, Movimiento Ciudadano sí, yo sí lo digo abiertamente, yo sí soy militante, no me da pena decirlo porque en su momento fue una opción. No me afilié luego entrando. Ahorita sigo creyendo que es la mejor opción, la más limpia hasta ahorita. Pero un partido político no tiene vida propia, se la damos sus militantes y sus simpatizantes, ¿no? Entonces, creo yo que no es malo el partido político siempre y cuando tú hagas en función de a quién representas, no del partido político. Porque desgraciadamente están los grupos de interés ahí y velan por a ver qué quiere el PAN y qué quiere el PRI y al final en los curitos se ponen de acuerdo. Eso pasó cuando metieron los plurinominales. Habían dicho que no venían y esa fue la legislatura en la 74ª.
O sea, dijeron que no, que venía exactamente igual como lo habíamos visto en la comisión, y luego te mandan un dictamen de este tamaño y no concordaba, oye, al final ya para votarse venían las pluris. Sí, sí, lo recuerdo. Lo cambiaron a Sí, la hora, ¿verdad? a la mera hora. A la mera hora. Claro que ellos se pusieron de acuerdo, PRI, PAN, pero pues bueno, digo, es cuestión de tener voluntad política. Sí, porque la voluntad política es un tema que juega, que es fundamental, porque a veces la gente se desanima por eso, porque no hay voluntad o porque no ven expresos ellos lo que ellos están poniendo, ¿no? Y bueno, esta legislatura que se va, sí se ha catalogado como algo que, pues, deja mucho que desear. Simplemente lo del magistrado. Ahí vemos lo que decíamos ahorita, ¿no? La falta del conocimiento. Eso. O sea, es algo así como que tú eres abogada, los que son abogados saben que no era una pregunta, era una ordenanza. Era una ordenanza, tan simple como cumplir las leyes, respetarlas, apégate a derecho y punto. Pero, ¿sabes? Eso de lo del conocimiento que dices creo que es muy fundamental. Sí creo yo que el diputado que llegue tiene que tener preparación, no necesariamente abogado, porque para eso te rodeas de un buen equipo de asesores en cada tema, que tengan expertise en cada tema, pero sí creo yo que tenemos que tener profesionalización y discutiendo con muchos compañeros de todos los partidos, de todas las fracciones, me dicen, Erika, pero es que la Constitución, y digo, por eso, es que tienes que legislar en la Constitución y pedir que tenga, no porque eres ciudadano, vas a poder ser diputado, no nada más porque eres ciudadano, y no te estoy coartando ningún derecho. ¿Qué le estás ofreciendo a México? Necesitas a alguien que esté preparado y que pueda y que tenga el conocimiento. No vas a decir, se lo voy a dejar al asesor. Tú eres el que tiene que hablar finalmente. Tú eres el que tiene que defender, el que tiene que salir a dar la cara. Entonces sí creo yo que tiene que haber un rango mínimo de carrera profesional para que puedas llegar a ocupar una curul. Sí, porque a fin de cuentas el que mueve la Constitución pues es constituyente. Entonces el constituyente justamente lo que hace es alguien que elabora la ley, en este caso la Constitución. Y al momento de elaborar la Constitución, bueno, pues ya viene con ello una voluntad y viene a lo mejor hasta cambiar muchas leyes. Y bueno, ¿tú crees que le pasó? Ahorita mencionabas algo importante que no queremos quedarnos con la pregunta. Decías, votar en bloque para que el gobernador tenga a su grupo de diputados, para que le apoyen en las reformas. ¿Crees que le pasó eso al actual gobernador? Sí y no. Okay. Te voy a decir por qué. Porque es cuestión de ambos. Lo que decíamos, la voluntad política. En esto es cuestión de tener voluntad política, pero la voluntad política viene encauzada para lograr el objetivo que finalmente es dar una mejor calidad de vida a tu gobierno, a quien estás representando. En principio, sí le pasó eso al actual gobernador, porque llegó solo, llegó sin independientes, entonces difícilmente podía hacerlo. Pero luego se les puso bien bravucón también al Congreso, y ni los diputados hacían, ni él trató de llegar a un acuerdo con ellos. Pues entonces ahí lo que mencionaste tú, los que la llevamos fuimos nosotros. Entonces fue de ambas partes. Le salió lo bronco, ¿no? Sí. Y creo que con broncuras tampoco se llegó a nada. Era Exacto. cuestión de acuerdos. Pero sí le perjudicó en un principio, como tú comentas. Pero es cuestión de voluntades, es cuestión de saber acuerdos y pues beneficiar a la ciudadanía. Y bueno, en esta legislatura que viene hay candidatos de experiencia, candidatos de colmillo, como dicen por ahí coloquialmente. Tú tienes experiencia, a lo mejor será tu primera vez, será tu primera vez como diputada. ¿Cómo enfrentar ese tipo de roces o de cosas ahí con...? Pues fíjate que yo creo que con preparación, sí quiero hacer un hincapié o hacer una aclaración respecto a lo que dijimos de votar en bloque si llega Samuel. Obviamente sería si vemos que está haciendo lo que prometió, ¿no? Su plan de gobierno, en función del plan de gobierno y que sea beneficio para el Estado. Y bueno, volviendo a tu pregunta, pues claro que tenemos que enfrentarnos en algún momento. Yo creo que hay que tener debates de calidad y de altura de la preparación. En el caso de un abogado y un legislador, creo yo, más un legislador, nunca puedes dejar de prepararte día a día, porque te vas preparando también en función de las necesidades que va teniendo la gente, ¿no? Todo avanza. Ahorita, por ejemplo, se nos atravesó una pandemia mundial que nadie teníamos contemplada, entonces tienes que legislar. Ahorita lo principal yo creo que es el tema salud y el tema económico. Entonces creo yo que nunca dejar de prepararte, y sobre todo en este caso del diputado también mucho el no dejar de estar
de calle, de ser un diputado de calle, para que en función de eso tú puedas debatirle al de allá. O sea, al colmilludo, a los que tú dices, a los dinosaurios, a los que tienen mucha trayectoria, que se les respeta finalmente. Hay personas con las que estamos contendiendo que tienen toda la vida, que tienen toda la experiencia, toda la trayectoria. Incluso uno de mis contrincantes fue diputado cuando yo fui asesora, entonces, y me tocó contender contra él en el 2015 también. Entonces, sí debe de existir, creo yo, siempre ese respeto, porque como bien te decía, no debemos hacer una política de grilla, sino una política de altura, y también devolverle al ciudadano la confianza en el servidor público, el dignificar la política y el llevarla a un nivel de las necesidades y exigencias que Nuevo León requiere, ¿no? Perfecto, Erika, pues creo que esta entrevista ha sido muy provechosa. Abarcamos muchos temas, ¿te fijas? Fuimos por partes, estamos ya casi en la parte final. El 6 de junio, que viene el 6 de junio. ¿Qué se elige, para empezar, qué se elige el 6 de junio desde tu punto de vista? Pues el futuro de Nuevo León. Se elige el futuro de Nuevo León. No solo vamos a elegir senador, diputados federales, locales, alcaldes, sino que vamos a decidir qué rumbo vamos a querer darle a Nuevo León el 6 de junio. Entonces, para que nos apoyen con su voto, todo naranja, el 6 de junio, ciudadanos realmente trabajando por y para los ciudadanos. Perfecto, pues se habla nos puedes platicar un poquito, igual tenemos tiempo. La vieja política, se habla tu partido, quien te abandera, la vieja política y el Nuevo León, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el Nuevo León? ¿Cuál será el rumbo del Nuevo León? Pues la vieja política son las mentiras de siempre, las promesas incumplidas, la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de empleos para los adultos mayores, que hay muchísimos que no tienen la oportunidad y que todavía tienen muchísimo que dar. Entonces, eso es la vieja política, todas las necesidades que tenemos, las exigencias de la ciudadanía que no han sido atendidas, eso es la vieja política. El Nuevo León es impulsar al Estado, es ideas frescas, es gente incorruptible y sobre todo nueva y preparada. Porque muchas veces nos ven jóvenes y me lo han dicho a mí, estás bien joven, ¿qué me vas a ofrecer? El que sea joven no significa que no tenga experiencia. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo desde que tengo 17 años como abogada. Empecé a hacer prácticas en un despacho desde los 17 años. Cumplí 18 estando en la carrera en segundo semestre. Entonces, la juventud no está peleada con la experiencia. Entonces, también, independientemente de que si no hay la experiencia, ¿cómo la vas a adquirir si no le das la oportunidad a los jóvenes? Entonces también somos jóvenes preparados, ahora sí que de mucha convicción, de mucho corazón por hacer las cosas como Nuevo León requiere, como necesita, y pues esperamos contar con su apoyo el 6 de junio. Perfecto, Erika Mata, pues muchas gracias por estar con nosotros, darte tiempo entre tus ocupaciones, tus recorridos. ¿Cómo te pueden seguir en redes? ¿Cómo te pueden contactar? Ok, en redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como erica.matc, ahí me pueden encontrar. Y pues cualquier cosa, también me pueden dejar un correo hola@ericamata.com, ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues Erika Mata, esta es tu casa, Radio UPG, involúcrate. Muchas gracias, Israel. Te agradecemos haber tomado un tiempo en tu agenda y pues aquí estaremos, pues ya 6 de junio, ¿qué tanto falta? Nada. Ya nos quedan unos días para llegar a la decisión que Nuevo León habrá de tomar, que Nuevo León habrá de decidir en sus rumbos. Pues muchas gracias, Erika, nuevamente. Gracias a ti, Israel. Muchas gracias a toda tu audiencia. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Soy Israel Alonso. Nos vemos el día martes en otro programa por aquí a las 5 de la tarde. Que tengan muy buen día. Hasta luego.